Introducción. En la vida de algunos hombres hay momentos en los cuales ellos sienten como que todas sus certezas vacilan, que todos sus conocimientos vienen a menos, que callan las voces de las pasiones y de los afectos y de todo aquello que animaba y movía su existencia. Una vez que ha sido reconducido hacia su propio centro, el individuo advierte entonces en manera cruda el más importante de todos los problemas. ¿Qué soy yo? Surge entonces casi siempre también la sensación de que todo lo que se hace, no solo en la vida ordinaria, sino también en el campo de la cultura, en el fondo, sirve solo para distraerse, para crearse la apariencia de un fin, para tener algo que permita no pensar profundamente, para ocultarse a sí mismo la oscuridad central y para sustraerse de la angustia existencial. En algunos casos, una crisis de tal tipo puede tener una salida catastrófica, en otros, en cambio, se reacciona. El impulso de una fuerza animal que no quiere morir se reafirma, inhibe entonces aquello que ha aparecido a través de tales experiencias, hace creer como si se tratase tan solo de un incubo, de un momento de fiebre de la mente y de desequilibrio nervioso, y entonces se busca un nuevo reacomodamiento para volver a la realidad. Está también aquel que descarta el problema existencial que él ha sentido, se convierte para él, impotente en asumirlo plenamente, en un problema filosófico. Y el juego recomienza. Con algún tipo de sistema de especulación se finge hallar una luz en la oscuridad y se da un nuevo aliciente a la voluntad de continuar. Otra solución equivalente es la pasiva referencia a estructuras tradicionalistas, a formas dogmáticas vaciadas de un contenido viviente y que se presentan como simples complejos dogmáticos y devocionales. Otros, sin embargo, se mantienen firmes. Algo nuevo e irrevocable se ha determinado en su vida. Ellos se desapegan de las fes, se desapegan de las esperanzas. Quieren disipar la niebla, abrirse una vía, un conocimiento de sí mismo y en sí mismo, del ser. Esto es lo que ellos buscan, y para ellos no existe un volver hacia atrás. Este es uno de los modos con los cuales, sobre todo en la época moderna, algunos pueden acercarse a las disciplinas que en general son designadas como iniciáticas. Otros, en vez, son conducidos al mismo punto por una especie de recuerdo y de natural dignidad que suscita la sensación neta de que este mundo no es el verdadero mundo, que existe algo más alto que esta percepción de los sentidos y de cuanto recaba su origen del humano. La visión directa de la realidad, como en un completo redespertar, es aquello a lo cual ellos aspiran. En un caso como en otro, en un momento determinado, uno se dará cuenta de no estar solos. Se sentirán cercanos a otros, arribados por otra vía o que quizás siempre estaban allí, y se aprenderá su verdad. Más allá del intelecto raciocinante, más allá de las creencias, de los sentimientos, de aquello que hoy vale en general como cultura y como ciencia, existe un saber superior. En el mismo cesa la angustia del individuo, en este se disipa la oscuridad y la contingencia del estado humano de existencia. En el mismo se resuelve el problema del ser. Este conocimiento es trascendente también en el sentido de que él mismo presupone un cambio de estado. Solo se lo consigue transformando un modo de ser en otro modo de ser, cambiando la propia conciencia.
Transformarse, esta es la premisa del conocimiento superior, el cual no sabe de problemas, sino tan solo de deberes y de realizaciones. Tales realizaciones deben ser comprendidas como algo positivo. Vale aquí como presupuesto una mirada capaz de considerar solo la concreta, real, cruda relación de sí consigo mismo y con el mundo. Para el hombre moderno en especial, tal relación es la condicionada, extrínseca y contingente propia del estado físico de existencia. En cuanto a las variedades de aquello que desde hace tiempo es llamado espíritu, ellas son demasiadas veces un simple correlato de la existencia física, tal que con todos sus valores, bien y mal, verdadero y falso, superior e inferior, no cambia aquello que es el yo como hombre en la jerarquía de los seres. He aquí por qué es necesaria la fuerza de poner a un lado todo, de despegarse de todo. La mutación de la propia estructura más profunda es aquello que solo cuenta a los fines del conocimiento superior. Este conocimiento, que es al mismo tiempo sabiduría y potencia, es esencialmente no humano y a él se llega a través de una vía que presupone la superación activa y efectiva, ontológica de la condición humana. Ya desde hace tiempo, el hombre, aferrado en una especie de círculo mágico, se encuentra hoy en día con no saber más nada de semejantes horizontes. No solo ello, sino como alguien ha justamente resaltado, J. de Maistre, aquello que en nuestros tiempos se jactan con el nombre de científicos, han urdido una verdadera y propia conjura, han hecho de la ciencia una especie de monopolio propio y no quieren absolutamente que se sepa más que ellos y en manera diferente de ellos. Esto, sin embargo, no impide que este saber diferente y superior exista. Mucho más que la creencia predominante en Occidente, la enseñanza de la que aquí se trata puede hacer propio el dicho: quod ubique, quod ad omnibus et quod semper. Corresponde a ello una tradición única que puede reencontrarse bajo variadas formas de expresión en las tradiciones de múltiples pueblos. Ahora como sabiduría de antiguas élites regias o sacerdotales, ahora como conocimiento encubierto bajo símbolos sagrados, mitos y ritos cuyos orígenes se pierden en tiempos primordiales, ahora como escritos alegóricos, misterios e iniciaciones, como teurgia, yoga o alta magia, y en los tiempos más recientes como sabiduría secreta de corrientes subterráneas afloradas de aquí por allí en los tramos de la historia occidental hasta los hermetistas y los rosacruces. Aquí a una metafísica le corresponde una técnica la cual, aun no teniendo que ver con fuerzas y fenómenos externos, al referirse a las energías más profundas del ser humano, tiene el mismo carácter objetivo y experimental que las denominadas ciencias exactas. Esta técnica divina, tradicional en sentido superior, ofrece posibilidades reales a quien, tras la crisis profunda antes mencionada, haya encontrado en sí la capacidad de superarla positivamente y de recabar de ella un desapego de todo lo que es solo humano. Y ello ofrece al mismo tiempo posibilidades reales a otra categoría de seres, aquellos pocos en los cuales por vías misteriosas reaflora una esencia remota, casi como instinto de otra raza, desaparecida en los milenios.
Todo aquello que podía dar el cerebro humano ya lo ha dado. Así pues, en lo particular se trata también de ser capaces de convertir al cuerpo en su totalidad en un instrumento de la conciencia que, superando la limitación individual, deberá penetrar en los estratos en donde actúan las fuerzas oscuras y profundas de un yo superior hasta hallar la entrada de la vía que conduce al palacio del rey, al palacio cerrado del rey. El conjunto de monografías que aquí presentamos pretende dar indicaciones, sugestiones y direcciones de tal ciencia secreta. Se ha seguido el criterio de evitar lo más posible cualquier discurso alrededor de las cosas y de dar en vez la esencia de ellas sin descuidar nada para hacer entender de manera distinta. Allí donde sin embargo subsistiesen oscuridades, ello no dependerá de nuestra voluntad, sino más bien de la naturaleza misma del tema. El conocimiento superior es, en todo y por todo, experiencia. Pero todo lo que es experiencia se vuelve inteligible solo en el presupuesto de tener una experiencia análoga. Toda comunicación escrita es más tipográfica, hallará siempre un límite, removible solo de parte de quien es capaz de asumir la sede que corresponde a una u a otra enseñanza. Nosotros limitaremos nuestro tema a 1. Exposiciones de métodos, de disciplinas, de técnicas. 2. Relatos de experiencias efectivamente vividas. 3. Publicación y traducción de textos o partes de textos raros o poco conocidos de las tradiciones de Oriente y de Occidente, oportunamente esclarecidos y anotados y presentados de modo tal que puedan proveer orientaciones y abrir nuevas perspectivas. 4. Encuadramientos doctrinales sintéticos aptos para remover la imagen vuelta rígida del hombre, del mundo y de la vida que ha venido a prevalecer con la civilización moderna, que sirvan para actuar como trasfondo de la práctica y para esclarecer sus presupuestos. Las diferentes monografías pueden completarse recíprocamente. Ellas han sido ordenadas de modo tal que en precedencia son ya dados todos los elementos necesarios para la comprensión adecuada de cada una de ellas. Los colaboradores han asumido en gran medida partes orgánicas de un deber único, retomando, integrando o desarrollando desde perspectivas diferentes y mutuamente las cosas dichas por cada uno. Siguiendo con una costumbre que se encuentra sea en el Oriente Antiguo como en nuestras escuelas medievales, entre los pitagóricos como entre los hermetistas, en las organizaciones iniciático-corporativas y en los rosacruces, para concluir en ciertos autores monásticos y en parte en los mismos jesuitas. Se ha creído oportuno adoptar el principio del anonimato de los colaboradores. Esto es, en la medida que su persona no cuenta, pues lo que ellos pueden decir como válido no es una creación o reflexión propia, sino que refleja una enseñanza supraindividual y objetiva. Y ha sido obra de quienes en su momento han dirigido la organización de este grupo de monografías hacer de modo tal que las mismas se resientan lo menos posible de las particulares corrientes que uno u otro autor puede haber tenido como más familiares, de modo tal que las exposiciones viertan en vez sobre las constantes presentes en toda auténtica disciplina iniciática. Como máximo, en tanto particularización, se podrá hallar aquí
aquella para la cual en el título de los sucesivos volúmenes figura el término magia. Se verá que, más que referirnos a lo que en la misma antigüedad se entendió por tal palabra, magia, a tal respecto asume un sentido metafórico, sirve para resaltar solo una asunción particularmente activa, común en mayor o menor medida a todo el grupo de los colaboradores de las disciplinas tradicionales e iniciáticas. Por lo demás, pertenece a Roger Bacon la definición de la magia comprendida como metafísica práctica. Y respecto de los colaboradores, también les es común un preciso rechazo de las variedades de aquello que hoy se entiende como espiritualismo, desde el vulgar espiritismo hasta el teosofismo anglo-hindú, hasta el ocultismo, la antroposofía y tantas otras corrientes similares. En todo ello nosotros vemos desviaciones que no tienen nada que ver con la auténtica enseñanza iniciático tradicional, una mezcla híbrida de fragmentos, de verdades antiguas, de deformaciones mentales modernas, de flujos visionarios y de pésima filosofía, aparte de una salsa moralística y evolucionista humanitaria. Ha sido un máximo cuidado de quienes organizaron estos trabajos el de dar al lector el sentido más neto de un desapego de estas formas confusas y falsificadas que reflejan sobre el marasmo la falta de principios y el confuso impulso hacia la evasión propios de esta época. El lector de esta obra podrá muy difícilmente encontrar en otro lado un conjunto similar de enseñanzas especializadas dadas con precisión y claridad. A él solo le quedará decidir hasta qué punto él pretende restringirse a la simple lectura para información y hasta cuál, en vez, descubriendo una vocación superior, precedentemente solo sentida oscuramente, pretende osar, operar y callar. Es enseñanza iniciática, por lo tanto, que aquellos que con una íntima, ferviente seriedad intentan, difícilmente serán dejados solos. Es pues posible que para ellos el intento sostenido por Huard sea solo un primer contacto y que otros podrán luego seguir con un alcance diferente y en el momento oportuno. Para aquellos que, habiendo ya dejado una orilla y aun siendo aún tomados por las aguas, ya tienden hacia la otra.